al Señor porque en su infinita misericordia y amor nos ha levantado, nos ha restaurado y estamos aquí. Hemos exaltado su nombre, hemos declarado que Él es Señor, que Él es todo para nosotros. Amén. Así que voltea con tu hermano y si ves que se está medio durmiendo es por el calor, nada más que no le vaya a dar insolación. Sí, está haciendo mucho calor. Y luego el calor del Señor, imagínense. Pero esa es la bendición que podemos tener, amén. Que hoy podemos estar aquí, ustedes, nosotros y ellos, disfrutando de esa comunión los unos con los otros, disfrutando de que Dios es bueno, disfrutando la compañía y que Dios en su infinito amor y misericordia, hoy estamos aquí. No pudiéramos estar si Él hubiera decidido otra cosa. Pero a veces decimos, primeramente Dios, ahí estoy. No, pues es que mandamos primero a Dios, ¿verdad? Y luego vemos si podemos llegar. Y no es así. Decimos, hemos adoptado esa palabra, ¿verdad? Primeramente Dios. Y lo hacemos como algo que decimos que sí queremos estar, pero mandamos primero a Dios y luego vemos si podemos llegar o no. Y en esta tarde quiero compartir con ustedes, Dios ha provisto para cada uno de nosotros y armas, decisiones, elecciones firmes en nuestras vidas. Dice la palabra del Señor que nos ha dado poder, dominio propio, ¿verdad? Y en ese dominio propio nosotros tomamos decisiones. Y a veces a las decisiones que nosotros tomamos hay consecuencias, ¿sí o no? Y espero que cuando tomemos decisiones de ahora en adelante sean decisiones buenas para edificación de nuestra vida y de los que nos rodean. Amén. Y también Dios ha puesto a nuestro alcance tener una elección. Esa elección es un acto soberano de Dios, porque siendo el Dios, Él no tiene que consultarlo, ni preguntar con nadie, ni cuestionar a nadie, porque Él es Dios. Y las escrituras enseñan que la elección tomó un lugar. Y ustedes dicen, ¿cómo está esto, verdad? Pero vámonos, ¿qué les parece si nos vamos a la palabra del Señor? Ahí en el libro de Efesios capítulo 1 versículo 4. ¿Y qué le parece si nuevamente se pone usted de pie, ya que lo encuentre? No se confíe de la pantalla. Efesios capítulo 1 versículo 4. ¿Ya está ahí? Le digo, no se confíe de la pantalla y ya no me contestó, hermano, Efesios capítulo 1 versículo 4 dice de la siguiente manera: según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante del Padre. En el nombre de Jesús, en esta hora, tú nos has escogido, nos has elegido como hijos tuyos, y es nuestra elección decidir si lo hacemos o no lo hacemos. Y en esta tarde queremos escuchar tu palabra. Hemos decidido en nuestro corazón guiar nuestros pasos hasta este lugar para exaltarte, para bendecirte, pero también para escudriñar tu palabra y escuchar lo que tú tienes hoy para con nosotros. Señor, que nuestra mente, nuestro corazón, nuestros ojos, nuestro espíritu y oídos espirituales estén receptibles a tu palabra, Señor. Y en el nombre de Jesús, esta palabra sea clara en el corazón y en la mente de mis hermanos, así como los que nos están oyendo también, en el nombre de Cristo Jesús, amén. Puede tomar su lugar. Y la palabra del Señor está diciendo que nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Pero ¿qué ha pasado con esta decisión o con esta elección que ha hecho Jesús para cada uno de nosotros? Dile a tu hermano que está a tu lado y dile, éramos pecadores. Ahora voltea para el otro lado y dile, todo hombre es pecador.
Y mire que ante los ojos de Dios, todo el ser humano es culpable. Pero la buena noticia el día de hoy es que los que hemos aceptado a Cristo tenemos una nueva vida en Él. Porque dice su palabra que somos criaturas suyas, creadas en Cristo para toda buena obra, ¿verdad? Así que Dios no está obligado o no estaba bajo ninguna obligación de proveer salvación para nadie. Pero Él tomó la elección, y como les decía hace un momento, la elección es un acto de Dios en gracia, precisamente por esta razón, porque todo hombre es pecador. Y entonces toda la humanidad, como ha pecado y no merece nada más que condenación, porque el hombre en sí mismo no puede hacer nada, es solamente por medio de Cristo Jesús que tenemos justificación. Entonces dile ahora al que está atrás de ti y el que está también adelante de ti: por Jesucristo tenemos justificación. Nosotros que le conocemos debemos de saber y tenemos que ser prudentes en tomar la única decisión y sabia elección de buscar de su presencia. Es tu elección. Y dice la palabra del Señor en Romanos 8, 28 al 30 de la siguiente manera, si no lo encuentra, va a aparecer en la pantalla. Romanos 8, 28 al 30, o apúntele, dice la palabra: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a esos también llamó, y a los que llamó, a esos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Así que tú y yo, aunque en algunas ocasiones o si ustedes llegaran a escuchar por ahí que hay una doctrina de elección y que muchos precisamente debemos nosotros de aprender a distinguir claramente entre lo que es la elección divina de Jesucristo en nuestras vidas, porque por ahí muchos andan diciendo que ya están escogidos, que ya están apartados. ¿Sí o no han escuchado eso? Que tú y yo no tenemos que preocuparnos porque tú y yo ya no somos parte de esos escogidos. Pero la palabra del Señor nos está enseñando, y lo hemos estado viendo, que Jesucristo murió por escogidos. Jesucristo murió por toda la humanidad. Y eso es lo que hemos estado aprendiendo en estos días. Porque primera de Pedro 1, versículo 1 al 2 dice: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas. Y en este pasaje nos está diciendo que elegidos según la presencia de ¿quién? Según la presencia del Padre. Y debemos de distinguir claramente entre, lo que es la presencia y la predeterminación de Dios. La presencia no puede cambiar la naturaleza de eventos futuros. Hay una diferencia entre que Dios determina llevar a cabo y lo que Él quiera llevar a cabo y lo que Él simplemente, lo que Él simplemente permite que suceda. La presencia de Dios tú no la puedes cambiar, porque es la presencia de Dios, y Dios la va a hacer descender por su naturaleza, porque donde están 2 o 3 congregados en su nombre,
Él está ahí. Y si Él ha determinado en su corazón que su presencia descienda, tú, perdónenme, por más pecador, por más espiritual, por más santificado que seas, no la puedes cambiar. Porque Dios ha determinado en su corazón hacerlo saber a cada uno de nosotros como hombres que Él está allí. Amén. Y en ninguna parte de la Biblia nos enseña que algunos son predestinados a ser condenados. ¿O sí? Nadie es condenado por Dios, sino que la Biblia nos enseña a tener una elección, porque todo hombre es pecador, y aquel hombre que quiera seguir en ese camino van re bien derechitos para la perdición y condenación eterna. Mas sin embargo, los que ya le hemos conocido, ¿qué recompensa tiene Él para nosotros? ¿Se acuerda? Nos dará la vida eterna, porque estamos muertos al pecado y estamos viviendo ¿en quién? En Cristo Jesús. Dice su palabra nuevamente ahí en Efesios capítulo 2, versículos del 1 al 3, y luego nos saltamos al versículo 12 y dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabas muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra, haciendo la voluntad de ¿quién? De la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza ¿qué? Hijos de ira, lo mismo que los demás. Y el 12 dice así: en aquel tiempo estabas sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Por eso es que le decía hace un momento, dígale a su hermano que era pecador. Pero ahora ya no somos pecadores. Ahora Cristo nos redimió. Antes, dile a tu hermano, antes eras carnal. Ahora dile, ahora has vencido la carne. Y no la carne de comida, la carne de esta naturaleza vieja que traíamos. Dios ha provisto para ti toda oportunidad. Y Dios ha provisto no solamente para ti, sino para todo ser humano una enorme oferta y una enorme bendición. Es una elección de que tú aceptes a Cristo como tu Salvador personal, y que todo aquel que no le ha aceptado le reciba. Vuelvo a decir, lamentablemente muchos han desvirtuado esta parte de la palabra del Señor, que Dios ya había, antes de la fundación del mundo, antes de que se formase el mundo, había hecho una elección, pero no se refería a que cierto número nada más iban a ser escogidos, sino que si leemos la palabra, a través de su palabra vamos a encontrar que Él dio a su Hijo unigénito para que todo, no está diciendo para que los que son escogidos, no, sino dice para que todo aquel que cree, ¿verdad? Dile a tu hermano, ¿crees? Yo creo que por eso está aquí, ¿no? Porque ha creído. Amén, ¿sí o no? ¿Está aquí porque ha creído o porque solamente le han hablado? Acuérdese también que el que creyere, dice la palabra del Señor, y se arrepiente, y el que confiesa con su boca es hijo de Dios.
Y mire, hay muchos problemas, porque algunos dicen que ya están seleccionados, pero lo han aplicado a los no salvos, según ellos. Pero para los que estamos en Cristo Jesús, es verdad que ya estamos seleccionados para estar y vivir con el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Y fíjese que en el libro de Romanos, por si usted dice, híjole, ¿cómo puedo hacerle? Híjole, no sé cómo hablarle a mi vecino, no sé cómo hablarle a mi amigo, no sé cómo hablarle a mi compañero de trabajo. En el libro de Romanos, si usted se pone a escudriñar este libro que escribió Pablo, nos habla de una forma muy ordenada acerca de la salvación. Y después del capítulo 8, Pablo habla de la elección y concluye con la verdad de la no separación de Cristo. Así que tú y yo ya hemos sido escogidos y elegidos. Y esa elección que hizo Jesucristo, que hizo Dios el Padre, no fue para aquellos que van a ser condenados, sino para los que ya hemos creído en Él. Así que si por ahí les llegan a decir, no, es que fíjense que ya Jesús o Dios, el Padre, ya tiene a sus escogidos, siéntase en parte contento, porque entonces usted puede decir, yo sé que soy escogido por Él. Pero si le dices, no, es que tú no cabes en ellos, no, ¿por qué no? ¿Dónde me lo dice? La palabra del Señor nos enseña que somos hijos del Rey de Reyes y que ya no somos bastardos, sino hijos. Y es un regalo que Dios nos da. Que ningún concepto de la doctrina de la elección impida de ninguna manera la predicación del Evangelio a la humanidad, que ya siendo la elección eternamente de doctrina de la soberanía de Dios, porque esto viene a ser una doctrina que muchos han movido, que muchos han establecido, que ya muchos son solamente y que tienen una elección, que Dios solamente ha elegido a cierta cantidad de personas. No, que ese concepto no te venga a dañar en tu corazón. Tú debes de ser guiado y llevado por lo que la Escritura y la palabra de Dios dice. Por eso es bien importante que tú leas la palabra de Dios y que en ella dice la palabra de Dios que toda la Escritura es inspirada por Dios y que tú y yo ya hemos sido predestinados, que ya hemos elegidos, que ya hemos sido escogidos, pero tú tienes una decisión. ¿Le entras o te sales? ¿Estás o dejas pasar a otros? Que tu gran comisión, y como iglesia, ¿quiénes son iglesia? Pregúntale a tu hermano, ¿eres iglesia? Entonces, ¿sabes qué? Como dice la palabra del Señor en el libro de Marcos 16, 15 al 18, y les dijo, todos no lo sabemos, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Y mire, si usted dice, es que yo no sé cómo, es que eso de que me dicen que ya algunos son elegidos nada más, dice la palabra en el versículo 16, el que creyere será, ¿y qué dice más adelante? Más el que no será. Y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. Echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos. ¿Cuál va a ser tu elección o tu decisión hoy? ¿A quién vas a seguir? Tú y yo, lo vuelvo a repetir, somos elegidos por Dios. Y muchas veces nosotros decimos, sí soy salvo. ¿Ah? ¿Quiénes son salvos? Pero nos han enseñado y hemos visto a través de la palabra
que si tú no cuidas tu salvación. Y es por eso que debemos de tener cuidado, porque hay algunos que dicen, como tú ya fuiste seleccionado, como ya tú fuiste elegido, no te preocupes. Como tú eres el número 2 de los elegidos, ya no te pasa nada. Vas a tener garantizada la vida eterna. Error. Porque podemos perdernos de la vida eterna con Él. ¿Sí o no? Y mire, nos la ha regalado. ¿Tú merecías la salvación? Pregúntale a tu hermano, ¿tú merecías la salvación? ¿Qué le contestó? Ni es cierto, ni le contestaron. ¿Tú merecías la salvación? No. Pero por gracia, dice su palabra, sois salvos. Por su gracia somos salvos. Y nos gustan mucho los regalos, ¿sí o no? Cuando a usted le dan un regalo, ¿qué hace? Lo guardan, ¿no? Y más si es comida, ahí que se quede. No, pues se echa a perder, ¿no? ¿Y qué hacemos? Pues órale, ¿no? Ahorita. Y la palabra del Señor nos está hablando que hay utensilios también de honra y de deshonra, ¿verdad? Algunos son para utilizarlos, hay algunos que se utilizan en un momento, hay otros que ya no se utilizan, ¿verdad? O hay otros que se utilizan o que son instrumentos buenos y va uno y los guarda en la vitrina y ahí se quedan por siglos de los siglos, porque es la herencia de la abuelita, de la bisabuela, de la pasó a la mamá a los hijos, y ese utensilio nunca se usó. Y el día que se rompe, y usted y yo tenemos ese privilegio de que Dios nos da muchos regalos, pero a veces no valoramos lo que Dios nos da. Jaciel, ven, hijo. Ven, Jaciel. Jaciel. Cárgalo. Sí, no lo abras, cárgalo. Ha de estar re bueno ese regalo, ¿verdad? ¿Te gustaría saber qué es lo que hay dentro de él, verdad? ¿No? No, no es un ratón. No es tampoco una rata ni una víbora. Pero su envoltura está bonita, ¿verdad? ¿Te gustaría saber? Ponlo aquí. Ábrelo. Jálala, jálala. Es un regalo para ti. Nada más lo que está pegado. ¿Sí? Despégalo. ¿Lo guardarías? ¿Para qué? ¿De qué? Como recuerdo una broma. ¿Lo podrías compartir con alguien? ¿Sí? Pero si te lo metes a la boca, ya no podrías compartirlo. Le doy la mitad. Lo chupo y se lo da a su hermano porque es el único que prueba sus babas, su saliva. Es un regalo que yo le estoy dando. Y sí lo puede utilizar. Pero en su momento eso va a ser desechado porque ya no va a servir. Y yo les aseguro que si él se lo lleva, no lo va a guardar. Porque después de un rato, su mamá le lava los pantalones y va a decir, ¿y mi hijo para qué traía esto en su pantalón? ¿Y a dónde va? Y él después de un tiempo se le va a olvidar. Pero hay regalos que en su apariencia
no sirven de nada. Y dice, ay, es más chiquito, ¿verdad? Mejor no. Ábrelo. Ábrelo. Y dijéramos en ocasiones, híjole, a él le tocó el regalo más grande y más bonito. Y vean cómo utilizó el palillo para abrir el otro regalo. Esto él lo va a usar en su momento para un deleite. Ay, ¿cómo? Pues sí, para deleitar su paladar. Pero se va a deshacer y se va a desvanecer por un momento, ¿cierto? Y a lo mejor en el momento le va a servir para quitar la acidez, para entretenerse un ratito. Sí, yo me acuerdo. Y después de algunos meses o semanas, se le va a olvidar que se comió un dulce. O podría decir, se acabó. Y en el momento le gustó, porque así es. Y esto es pasajero. Pero hay cosas que en apariencia no son buenas. Y yo te podría decir, ay, la pastora me regaló unos chocolates, ¿no sabe que me salen granos con los chocolates? ¿No sabe que no me gustan los chocolates? Pero como seres humanos, mire, ábrelo. Y pareciera que hay regalos que no sirven para nada, pero que al momento de abrirlos dice uno, ¡guau! ¡Qué sorpresa! Y nos deleitamos y nos gozamos y decimos, no, pues esto sí vale la pena, ¿no? ¿Valdría la pena eso? ¿Como un regalo? ¿Qué traería esto a la vida del hombre? Vida eterna. Traería gozo, paz, alegría al corazón. Pero a veces no sabemos valorar lo que esto trae. Y dice la palabra del Señor, gracias hijo. Dice la palabra del Señor, mi dulce, llévate tu dulce y tu palillo para después de la comida. Dice la palabra del Señor en Marcos 16, ve por todo el mundo y predica. ¿A quién? ¿A los escogidos? A toda criatura. Tú tienes esa encomienda. No te dejes engañar por lo que otros dicen, que tú no eres elegido. Tú eres escogido por Dios para llevar las buenas nuevas del Evangelio. Amén.